pues sin más dilación y sin pausa, continuamos con unos habituales en una UCR que estuvieron hace poco en una sesión de webinar, que es el colectivo de activismo político y cultural que son Senticrea, y Jonathan y Montse a escena, por favor. Gracias por venir. Gracias una vez más a Marc y a Pilar Cruz por este momento. Y bien, bienvenidos a Action Cup of Coffee con Leche in the Doctor World. En teoría, yo soy un soldado, el último soldado que queda con vida, y será un diálogo entre el último hombre vivo y la muerte. Aquí está la muerte. Vamos a cosido. Gracias. Bueno, ¿qué haces tú aquí? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? Eso tendría que preguntar yo. ¿Quién eres tú? No, yo soy la muerte. Estoy identificada. ¿Y tú? Yo intentaba escaparme, pero si me he muerto, ¿qué hago aquí? Bueno, vamos a ver. Yo creo, bueno, afirmo que tú eres el último de las personas que han llegado, porque ya todo ha acabado. No jodas. Todo se ha acabado. No jodas. ¿Cómo puede ser? Mi trabajo va a durar poco, porque me van a sustituir 4 personas muy específicas que me van a quitar el trabajo. Por lo tanto, vas a ser tú quien me expliques qué ha pasado en este mundo tan bestia que habéis montado los humanos. ¿Cómo explicaría? Siéntate, yo no voy a tomar un café porque como yo no voy a quedar al paro. Yo voy a tomar un café. Tú explícame. De hecho, todo empezó, francamente, con una persona muy divertida, una persona muy simpática llamada J.L. Rock. J.L. Rock es el editor y esotérico escritor, lo veis aquí en la pantalla. Él en sí lo que hizo es creó un libro llamado En el principio, o Apocalipsis en Acapulco, donde explicaba cómo sería el fin del mundo. Quiero decir, él lo explicaba, nadie lo compró el libro, nadie le interesó nada. O sea, el libro fue, bueno, horrible. Toda la gente que lo leí decía que era demasiado fácil y era... Pero claro, es que también hablaba de un tema muy divertido, de los Zoom. Pues es Apocalipsis en Acapulco, en los Zoom empezaron a salir en Acapulco, luego dieron la vuelta al mundo. Los Zoom son los sonidos de la tierra que vaticinaban el principio del fin. Pues bien, el libro, J.L. Rock hizo todo lo posible para que el apocalipsis pasara. Y entre ellos empezó todo en una ciudad feliz. Digamos, Ajenjo. La ciudad de Ajenjo. Ajenjo en sí vivía tranquilamente hasta un sábado por la noche que empezó su larga noche. El primer sello se abrió, la radiación. Como dijo en el libro, es que unos señores intentaron hacer unas pruebas en una central y estalló. Estalló de una forma vertiginosa, dejando a todos sin luz, finalmente sin iPhone. Y creando, bueno, este es uno de los pocos dibujos que hablan del momento, que es de Albert Dürer. Albert Dürer tuvo un conectador nuclear y el pobre murió dolorosamente en su casa horas después. Aquí, por ejemplo, podemos te demuestro cómo quedó la fábrica nuclear.
Y al destruirse, se despertaron los cuatro machacantes. Y ahora hablaremos de ellos. Eso no se lo van a sustituir. El problema fue que el segundo sello, la agonía machacante, se levantó. Dio tres vueltas al planeta Tierra, envenenando y destruyendo el agua, la tierra, todo sangre. Sangre y enfermedad, como por ejemplo el SIDA, por ejemplo los cánceres. Poco a poco se fue machacando el mundo. Por ejemplo, la segunda vuelta del machacante fue el Fukushima, que bañó todo el mar en rojo sangre, y la gente comió los pescados de esa sangre. Y poco a poco nos comenzamos a montar. Como decía también en el libro, el ángel derramó sus copas en los bosques y aguas se convirtieron en sangre. Era una cosa que nadie se la creía, francamente. Era todo como... Era todo, de hecho, como un engaño. De hecho, en sí la gente se reía de los que decían que era el fin del mundo, hasta el momento de que apareció el engaño machacante. El engaño machacante en sí es el tercer sello. De la idea ¿Y de qué es la al idea? ideal. ¿A qué te refieres de la idea? ¿De qué va? La idea es que después de principios de la Guerra Fría, se construyó el muro de Berlín. Y todos teníamos la gran idea de una Europa unida. Se acabaría en el final de las guerras, al final todos éramos unidos, todos éramos hermosos, bellos, rubios con los ojos azules. Pero pasó que cuando en el 89, cuando cayó el muro, esta idea se transformó. La gente de los países de la Unión Soviética entraron en Europa y se encontraron con una realidad francamente falsa. Destruida. Sí, nada más sus reglas no servían para nada, sus dineros no era economía. Simplemente era todo trabajos en el McDonald's. Y aquí llega el momento que la idea en sí se acaba. El fin de los ideales. Comunismo, caca. Viva el socialismo, topechuli. Que tenemos que trabajar en McDonald's. Nuestra carrera no sería para una puta mierda. Pero claro, nos olvidamos de una cosa muy importante. Europa no es un país pacífico. Y la sociedad occidental siempre ha sido guerra. Sobre guerra. Y lo que nos une a todos, sobre todo, es una sola cosa. La democracia. Ay, que me hace gracia. Claro que sí, democracia. ¿Lo crees? Democracia se... ¿O te creías? No, yo ni me creo ni me dejo de creer nada. Yo simplemente digo que somos demócratas. Repartimos democracia por todo el mundo. Por eso, en el 91, una persona muy buena y simpática decidió hacer la primera guerra para traer la democracia y curar y sanar a la gente y enseñar al mundo lo buenos que pueden llegar a ser los estados occidentales dando democracia en sí. Pero se olvidaron de una sola cosa, que había un sello, el cuarto sello, el sello de los machacantes, destruyendo todo el petróleo y todos los productos básicos de Irak, dando en sí el pistoletazo de salida del quinto sello. Pero un momentet. El sello de la muerte, al principio del fin, primera parte. Y en el quinto sello pasó una cosa muy buena. Eso solamente pasaba en Estados Unidos. La primera vez de la guerra de Irak, uno era Estados Unidos, Europa, los países ricos, el papichulo de Saddam Hussein quedó todo. Era el papichulo, el chulo de Oriente, eso sí, subvencionado por Estados Unidos, todo su armamento lo tenía gracias a los americanos. Pero el quinto sello
no fue la guerra en sí. El quinto sello es la idea. Un sol negro y la luna sangrante y las estrellas caen. El cielo se retiró como un libro que se enrolla. Fue en 1999, en un agosto. Aquí el sol, bueno, lo podéis ver, hubo una idea. Y esta idea era el ECU. El ECU no funcionó. Decíamos, Europa, un país con una sola moneda, una moneda que valga todas, no vale la pena. Más vale hacer la idea de el euro, la Europa de los mercaderes. Esa es una buena idea. ¿Y qué más no? ¿Y por qué no? Pasó. El sexto sello. El ángel del sol proclama la unidad de la luz. Y aquí está nuestro Dios. Ostras, permíteme que me arrodille, ¿no? Aquí está nuestro Dios, Dios euro. Oye, esto es muy facha. No, Europa no es facha, estos no es nazi. No, hombre, no, esto es obsoleto. Uy, No. la muerte es vieja. Vamos a ver. Esto me recuerda que yo vi una ópera de Wagner que se llamaba Parsifal. Y cuando alzaba el cáliz, era esta imagen. Y siempre me ha preocupado este filo que va hacia lo nazi, hasta esa ideología. Porque cuando yo veo exaltación de los sentidos, que toca todas las emociones, antropólogo, todas estas mierdas, nos vamos por el lado fascista. Pero yo creo que Europa es facha. Europa no es facha. Bueno, Cimientos son nazis, pero no. Pero bueno, la gran idea de un nuevo orden mundial en sí que la creó fue Hitler. Pero dejemos ahora hablar del nazismo porque no viene el cuento. Bueno, sí, Entremos perdón, pero no me gusta. otra vez en el tema de la Europa. También le hace el comentario de toda religión para una nueva ciencia, un nuevo mundo. La razón del sacrificio, la penitencia y de esos rigores, de la predicción y el clamor elocuentes, y vi otro símbolo. Como podéis ver, la bandera de Europa es el manto de la Virgen. Y la corona, sí. Y hay dos mismas estrellas. Sí, 12. Por eso ninguna otra estrella aparece cuando entren todos los países del mundo de la Unión Europea. No van a entrar, porque son 12 como el manto de la Virgen. Es una cosa divertida también. Es uno de los problemas por qué no entra en la Unión Europea Turquía, porque es árabe. Pero bien, continuemos. El símbolo fue el principio del fin en sí. Las Torres Gemelas, el 11S. Aquí pasó una cosa muy fea. La destrucción, la caída de todos los símbolos. Antes dijimos la caída de los ideales, ahora es la caída de los símbolos. No entró quién fue el culpable de quién. De hecho, todos éramos culpables. Todos nosotros. Todos nosotros somos terroristas. Mea culpa. Pero sí, cierto. Entonces, los mismos amigos que hicieron la primera guerra con el presidente hijo deciden hacer la segunda locura, entrar en otro nuevo fake, la guerra de Irak, segunda parte. Esta vez ya acaban, como sabían que no tenía armas, no tenía nada, fue muy rápido, no más duró 15 días. Pero eso sí, los errores, el dolor lo pagamos todos. Lo pagamos todos justamente por un simple motivo. Porque cuando acabaron los males, después murió Bin Laden, luego aparecieron otros pseudo-terroristas, entraron otras leyes para coger a los ciudadanos y destruirlos y hacerlos como si fueran pequeños terroristas. Entonces, fuimos los ciudadanos en sí, los terroristas y los malos, que habría que oprimir. Y hubo violencia y saqueo y gentes sin vidas, sin comida, sin agua, sin electricidad, sin ningún gobierno que los ayude, puesto que estos estaban eclipsados por sus propios intereses y por la desaprobación en sí. Estaba totalmente abandonada y reinaba el mal. No eran los gobiernos en sí, el mal era el auténtico mal, el 6666, o mejor dicho, el especulador machacante. Justamente
las corporaciones. Hombre, esto sí que... ¿Y por qué 7? ¿Siempre 7? Siempre son los 7. ¿Por qué? ¿Los 7 magníficos? Los 7 fantásticos, los 7... Es mítico, ¿no? Es mítico. De hecho, el 7 es el símbolo, es el chakra sacro. Vale, sacro. Claro. El sacro. El sacro imperio. El sacro imperio. Entonces, empezaron a especular. Primero especularon con la cultura, luego especularon con la salud, luego especularon con nuestra educación. Y una vez ya que ya estábamos al principio de caer, entramos a especular con la comida. Pero claro, como os he enseñado antes, estas corporaciones de petrolíferas y tenían que crecer. Digamos que las corporaciones en sí son personas humanas, pero sin ser personas. Y crecieron y tuvieron el poder. No tienen cara. Cara no, ni nombre, solamente símbolo. Solamente símbolo. De hecho, en sí, las corporaciones empezaron a especular con la comida, y esas son las más de 7 corporaciones que hay que especulan con nuestras comidas ahora, en el día de hoy. Nestlé, Kraft, P&G, Mars, Kellogg's, Johnson & Johnson, Coca-Cola. Y cómo las corporaciones se van abriendo, diluyendo entre pequeños grupos, de otras pequeñas empresas, y hacen y deshacen. Y así pueden entrar en todos los países, aunque estén prohibidos. Por ejemplo, Coca-Cola, cuando creó Fanta, la creó por un simple motivo, porque los nazis prohibieron Coca-Cola porque era americana y tenían que ganar dinero. Entonces inventaron la Fanta porque no era Coca-Cola, no era el símbolo de la corporación. Y a poquito a poco la comida fue evolucionando. Esta obra está muy bien. Verás, aquí que hay estos tomates, perdona que te interrumpa, es que, claro, a mí cuando mueren bajan y antes hablo con ellos y me bajó una persona que había trabajado en el McDonald's y me dijo, ¿tú te crees que los tomates son redondos? Son alargados porque así fácilmente los cortan, como aquí expresa, como los huevos. Bueno, yo hablo con ellos cuando vienen, luego les doy el empujón, se deshacen los huesos y luego los clasifico. Si hay alguna costillita con algo, me la como. Pero últimamente lo habéis fastidiado tanto que está contaminado. Pero sí que en el caso, a ver, me gusta ver las abejas. Estoy muy preocupada por las abejas. A ver una cosa, en el mes de mayo salió un escrito en que Obama se entrevistó con Putin y Putin estaba muy enfadado, para no decir muy cabreado, porque se están muriendo. La verdad es que con su... Claro, aquí vamos a entrar con la historia de Monsanto. Yo a Monsanto les tengo mucha manía. Porque Bueno, nos intentan decir nos intentan decir que no hay producción, que no hay comida para todos. Eso es mentira, porque ha aumentado la población el doble lo que había hace siglos. Que la producción ha aumentado tres veces más. Entonces lo que está pasando es que están echando unos insecticidas que están envenenando las aguas. Y por cierto, de cuando hubo esa entrevista, tenían que hablar, es que me pongo mala cuando hablo de esto, tenían que hablar con uno de los miembros de donde estaba Putin y tardó 3 horas porque es que no estaba nada de acuerdo. 3 horas en hablar y luego empezaron para no hacer ningún conflicto. Pero se dice, o sea, y está escrito, que la muerte de las abejas puede provocar una guerra. Está escrito. Y que la muerte de las abejas es apocalíptico. Monsanto la sustituyó por abejas biológicas. No es lo mismo. Fueron. Fue la única forma. La evolución.
Muerte. Porra, Evolucionamos, ¿qué tipo evolucionamos. Ya verás, ya verás. De hecho, este cuadro es de las pocas obras de arte que nos quedan, que representan la Fijaros. evolución en sí. Cuatro alitas, porque nos gustan tanto las alitas, que las tenemos aquí, les van a poner sus genes para que... Y por ejemplo, los huevos en sí, Microsoft, bueno, Bill Gates ha decidido hacer huevos con hierbas ya de por sí. Así que hacer una tortilla rápidamente, hacerla. Pero eso no fue la causante de la destrucción. La causante en sí fue Monsanto. Monsanto y todas las... No sé, habéis visto de que se están, y no es broma, se están creando gallinas sin plumas. Dicen que hace mucho calor, esto es una investigación, que hacía mucho calor en las tierras monzónicas y que lo hacían para que no tuvieran calor las pobrecitas. Lo que pasa es que, claro, están tan apretujadas, pero yo creo que es para que no tengamos que, ya no se tengan que quitar las plumas. Y era un espectáculo ver una gallina, un pollo con unas plumitas que todavía conservan, pero lo peor es que están trabajando con conejos y han juntado, bueno, toda esta información diréis, ¿cómo la sé? Si soy la muerte, pero es que yo también tengo mi stick y mi stack, quiere decir que yo recibo información. O sea que hay unos conejos que les han implantado, sabemos de las medusas, les han implantado, que son fosforescentes, para investigar. Y tú ves los conejitos, angelitos transparentes, lo puedes investigar. Eso todavía está bien. Pero lo que ya tiene narices son vacas, pero tipo... Las vacas se Schwarzenegger, no los que hay. Las vacas. Bueno, Y de las hecho, exhiben como un gran trofeo. Les quitan la piel, les sacan, para que se vean los músculos. Y están creando esto. Y las venden y las exponen. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! bueno, ya eso ya no existe. ¡Qué vergüenza! Hace Desde unos mil luego, años que habéis desapareció. acabado con todo. Hace 1000 años Porque que habéis acabado con las semillas. ¡Qué horror traficar con las semillas! Y con la comida. Como si estuvierais con pescado. ¿Pero qué es esto? Vosotros sois los culpables. ¿Habéis No, especulado? Pero yo soy un simple ciudadano Pero, ¿a más favor soldado. de quién ¿no? estabas? Yo a ¿De los favor. especuladores? Yo a favor que me daba de comer. Estos, esto quiere decir castampudismo en catalán. Eso es ser conservador. No, que me da de comer. Nihilista. No, nihilista. No, Habéis es que sido unos nihilistas pasivos. no. Nihilistas pasivos Yo que estaba- habéis aceptado. Yo estaba muy bien como todo. estaba. Ni me Claro, daba tres pitos que claro, pasaba en el claro, mundo, pero claro. claro, yo tenía mis cosas. Claro, necesidades. mira, ¿qué es esto? De Explica. hecho, a la larga, después de tantos acontecimientos nucleares y tantas violencia genética, los animales empezaron a transmutar lo que estáis viendo ahora. En ser avestruces, vacas, patos saltarines y caballos gallos. Estos animales en sí nos alimentaron hasta que acabaron totalmente las despensas. Bueno, murieron todos los animales. Monsanto hizo todo lo posible para aniquilarlo. Y hubo unas guerras brutales entre Monsanto y McDonald's. Os preguntaréis por qué McDonald's. Pues muy fácil. McDonald's es el único que sobrevivió. La gente iba corriendo como caballos desbocados por el McDonald's. De tal forma de que solamente con el McDonald's podíamos comer. Nada más había McDonald's. Es que después de acabar con Monsanto, la guerra fue brutal. Empezaron con el cristianismo, bueno, McDonald's se transformó en religión, la nueva religión cristiana. El cristianismo acabó luchando contra el Islam King. Una paranoia muy bestia, pero sí, pasó. Y acabamos mal. Quiero decir, McDonald's, tuvo que alimentarnos. Quiero decir, se acabó la comida. Entonces no había más remedio
de coger las hamburguesas eternas, que nunca se morían, nunca se podrían, y ese es el misterio del cristianismo, cómo la hostia se transformó en hamburguesa, y cómo ellos los tuvimos que alimentar gracias a la nueva de McDonald's. Y de aquí salieron las unidades de choque, McForce One, que ya uniéndonos con la comida, pues luchamos contra el enemigo común, Monsanto. Monsanto nos destrozó, nos destrozó totalmente, no nos dejó más posibilidades que luchar contra ellos, porque si no ya no nos quedaría ni tierra, no había nada ya, todo era Monsanto. Monsanto cuando destruyó, digamos, Monsanto nació en los principios del siglo pasado, haciendo bombas de pimienta para la Primera Guerra Mundial. Después apareció el famoso agente naranja, que aquí podéis ver las causas del agente naranja en una hija vietnamita de los años y una niña argentina del 2010, 11. Puedo decir que Monsanto siempre ha existido. Monsanto ha trabajado con la CIA, Monsanto es Monsanto, lo han prohibido en Alemania, lo han prohibido en la el resto de la Unión Europea, pero el único sitio donde plantan el maíz transgénico es en España y en Estados Unidos y Portugal. Y claro, es un problema muy fuerte, que nosotros lo tuvimos que luchar. No pudimos, no se acabó con nosotros. Y empezamos con la batalla final. Aquí en la batalla final, quiero decir, pasó una cosa muy fea. Nosotros metimos virus, el virus T, gracias al virus agónico, el machacante agónico. Nos inculcamos el virus para poder, como muertos, no muertos, luchar contra ellos. Aquí podéis ver el batallón final de los últimos zombies que quedaron, totalmente destruidos, aniquilados por un enemigo falso e invisible, que es simplemente el aire, el yodo. Y aquí, como conocéis la obra de Jack Endino Chapman, fue destruida parece que en el siglo pasado, no se sabe exactamente quién. Unos dicen que son nazis, fueron los de la extrema derecha, otros dijeron que es un simple incendio. La historia es que esta obra hablaba mucho del nazismo y hablaba mucho sobre todo de cómo las corporaciones y cómo el dolor todavía no se había marchitado, y este dolor continuó hasta comernos al final de nuestros días. Y aquí, como podéis ver en esta obra en sí, el primer infierno fue quemada, y aquí podéis ver cómo las unidades de los pocos humanos mutantes vivíamos y luchábamos contra los nazis. Pero acabamos mal, francamente, acabamos muy mal. Esta obra, para los interesados, es la nueva que ha hecho. Después de quemarse, hace un año o dos, los hermanos Chapman hicieron las cajas, y esta es una de sus obras últimas, The Song of the Evil. Aquí, como podéis ver, la batalla fue fatídica, morimos muchos de los soldados McDonald's. Los nazis zombies de Monsanto, con los propios trabajadores de Monsanto, hicieron todo lo posible para pillarnos a todos y crucificarnos. Como vemos del cristianismo, obviamente, teníamos que morir en la cruz. Y aquí, como intentamos levantarnos y luchar contra la agonía, pero no hubo manera. Aquí podéis ver la imagen de la rendición de McDonald's con el ejército zombie nazi. Fue muy duro, francamente fue muy duro, y sí, yo soy uno de los pocos sobrevivientes. Bueno, francamente, ¿qué importa eso ya? ¿Qué más podría comentarte si no la muerte? En esta guerra en sí no había ni vencedores ni vencidos, simplemente eran luchar por las migajas y comernos entre nosotros, porque no había salida. Y aquí no es donde nos deportaron. Aquí están los trenes, y aquí me veis a mí escondiendo justamente detrás. Pues de aquí, esta imagen de aquí, soy yo y mi pareja intentándome escapar
Pero claro, no había manera, todos los guardianes nazis zombies estaban controlándonos y fue muy jodido. Fue muy jodido sobre todo porque saber que momentos después vendría otro camión de con más de los nuestros y con el líder de la revolución del McDonald's. Fue muy jodido. Acabamos muy mal, acabamos devorados los unos por los otros y como zombies, esqueletos zombies nazis. Muy feo. Lo que muy feo, muy feo. Os lo juro que es muy feo quedar muerto por un esqueleto zombie nazi. Mira, y encima los cuerpos te van observando. Mirando diciendo, ¿qué festín nos vamos a dar cuando los nazis acaben con vosotros? Y tú, muerto, no hiciste nada. ¿No hiciste nada? Teníamos que hacer algo. Hombre, Erais vosotros los que teníais que haber hecho. ¿el qué? ¿El qué? Pues no hiciste suficiente. Erais pocos, teníais que haberos juntado más. ¡Qué pocos! Vuelvo a Éramos los decirlo. únicos que quedábamos. A veces nos quedaba el McDonald's. Y la hamburguesa, santa hamburguesa del Big Mac judío. No quedaba nada más. Que atacar al McDonald's, bueno, No nos quedábamos nosotros. quiero el Monsanto, pero de todas maneras Monsanto ha ganado. ya se ha acabado porque lo habéis exportado todo. Y ahora no hay nada más. Tú eres el último que ha llegado aquí. Por esto yo estoy muy tranquila porque yo ya no voy a hacer nada más. Se me ha acabado ya el móvil. Y aquí estoy yo, volviendo. Viendo escondida en la cocina. Señor soldado, un abrazo.